Muy buenos días. Agradecemos la oportunidad de participación en este quinto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, Paradigmas Emergentes, Polarización Social y Revisionismo Educativo, abordando los nuevos desafíos del conocimiento humano. Nosotros somos Víctor Fernando Medina Martínez y José Antonio García Ayala, provenientes del Instituto Politécnico Nacional, particularmente de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, en Ciudad de México. El día de hoy, nuestra presentación se encuentra inmersa en el nodo Historia, Arquitectura, Urbanismo, Demografía, Antropología y Geografía, así como Patrimonio dentro del simposio Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Nuestra propuesta de trabajo lleva como título Hacia la reinterpretación del paisaje urbano histórico. Caso Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México. Es importante que visualicemos la imagen que presentamos en esta diapositiva, ya que más adelante la retomaremos como un claro ejemplo del sincretismo que existe en este espacio y por qué ha sido denominado como uno de los lugares más importantes en toda Latinoamérica. Nuestra propuesta surge como un análisis hacia los procesos de urbanización, la inmediatez social, el rebasamiento cognoscitivo que existe en esta época y sobre todo la forma en la cual los seres humanos interpretan y se apropian de los espacios, particularmente aquellos que conciben un amplio valor histórico dentro de lo que es la sociedad humana y particularmente cada una de las pequeñas colectividades que en estos espacios inciden. Por ejemplo, dentro de los procesos de urbanización hemos identificado un acelerado crecimiento de lo rural a lo urbano en el último siglo, y esto ha llevado a tener una manera de apropiación distinta del propio espacio. Hoy en día vivimos en una inmediatez social que incluso ha sido denominada como una modernidad líquida por Bauman. Esta modernidad líquida consiste en interpretar la realidad y la inmediatez con la que se vive como agua que se nos escurre entre las manos, debido a que lo que era relevante el día de ayer, hoy ya no lo es más, debido a que estamos en un constante flujo de información y en un constante flujo de interés por parte de las personas que conformamos la sociedad. Es decir, el tema que nos importaba el día de ayer, hoy ya no es más de relevancia. Y el tema que es de relevancia el día de hoy, probablemente mañana no lo será. Y esto sucede en varios casos, en varios espacios del conocimiento. Por eso es que autores como Rafael López Rangel caracterizan este como un momento de rebasamiento cognoscitivo, en el cual las teorías, las metodologías, los principios, conceptos, ya no son suficientes para poder comprender nuestra realidad contemporánea y requerimos de nuevas epistemologías, de nuevos enfoques, de nuevas metodologías para poder explorar y comprender el contexto y el entorno en el cual hoy en día vivimos. Al ser nuestro caso de estudio el centro histórico de la Ciudad de México, particularmente la Plaza de la Constitución, retomamos algunos conceptos de relevancia dentro de la cuestión patrimonial, como lo es el paisaje urbano histórico, el cual, de acuerdo con la UNESCO, se refiere al patrimonio de una ciudad, tanto material como inmaterial, que es fuente de cohesión social, diversidad, creatividad, innovación y regeneración urbana. Igualmente, este paisaje se comprende como un entorno físico y cultural en constante cambio, influenciado por fuerzas dinámicas y remodelado por el contexto histórico y la nueva urbanización. Dentro del desarrollo de nuestro trabajo, hemos de caracterizar la evolución que ha tenido este espacio a lo largo de la historia de México, las formas de apropiación que han ido cambiando
y sobre todo la manera en que ha apoyado a construir la identidad nacional dentro de lo que es la mexicanidad contemporánea. Como parte de nuestros objetivos, hemos decidido desglosar un objetivo general y dos objetivos específicos. Nuestro objetivo general es propiamente reinterpretar el paisaje urbano histórico como un concepto estético para la valorización del espacio, susceptible a la constante transformación y evolución de este. Como nuestro objetivo específico número uno, hemos decidido analizar la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México como un paisaje urbano histórico susceptible a ser reinterpretado desde una terminología semántica distinta, la cual a su vez conglomere la esencia holística de su importancia y representatividad para el pueblo mexicano. Como objetivo específico número 2, hemos decidido exponer la relevancia multidimensional con la que cuenta el caso de estudio abordado, tomando en consideración las perspectivas de apropiación del espacio por parte de los distintos actores que en él inciden. Dentro de nuestra metodología, hemos decidido aplicar un enfoque complejo hermenéutico y transdisciplinario. ¿Por qué hemos decidido aplicar este método? Principalmente se debe a la naturaleza de la investigación con un enfoque cualitativo humanístico. La complejidad, con un autor representativo como Edgar Morán, nos presenta principios básicos de sí misma, dentro de los que destacan la dialógica, la recursividad y la hologramática, es decir, el diálogo que está presente entre los elementos que componen el sistema, la recursividad en la cual las causas se vuelven consecuencias y las consecuencias se vuelven causas de la transformación del espacio, y la hologramática al comprender la Plaza de la Constitución como un espacio en el cual cada uno de sus elementos se encuentran inmersos en el todo y el todo de la Plaza de la Constitución se encuentra intrínsecamente implícito en cada uno de estos elementos. Por su parte, la hermenéutica, o conocida también como el arte de la interpretación, hemos sido apoyados por dos autores de gran relevancia como lo es John B. Thompson con su hermenéutica profunda al contemplar el contexto y el análisis sociohistórico del caso de estudio, y la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, quien nos menciona que no podemos tener una conjunción completamente unívoca ni equívoca de lo que nosotros estamos interpretando. Pudiéramos incluso expandirnos a una perspectiva filosófica hegeliana con la dialéctica de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pudiéramos tener esta aproximación como similitud. Finalmente, la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, hemos considerado la interacción disciplinaria que se tiene dentro de este espacio, pudiendo analizar de manera simultánea factores del urbanismo, de la arquitectura, del turismo, de la antropología, la sociología, la economía, diversidad de disciplinas que se conjugan dentro de este mismo espacio y que le propician la identidad que actualmente tiene, por lo cual es considerado como este paisaje urbano histórico y que hemos de transitar hacia la construcción de un nuevo concepto que es el complejo urbano tricultural, del cual hablaremos en un momento. En cuanto a la concepción de los resultados, se han identificado los procesos sociohistóricos en tres grandes etapas de la historia en México. La primera, la época prehispánica, hasta 1521, que se consuma la conquista de la ciudad México-Tenochtitlan, la época virreinal, hasta 1810, cuando se consuma la independencia de México, y la época contemporánea hasta nuestros días, en la cual pues hemos tenido una serie de transformaciones, se ha pasado por un proceso revolucionario, estamos viviendo en una etapa de constante cambio basándonos en un modelo globalizado capitalista. Sin embargo, encontramos dentro de estos procesos sociohistóricos, a manera muy breve, elementos similares y que continúan teniendo representatividad en distintos aspectos. Y estos son que en todos estos procesos sociohistóricos existen adoratorios y recintos espirituales, centros de poder y de control político, así como centros de desarrollo cultural y económico. Por motivos de tiempo, no podremos abordar
específicamente cada uno de estos elementos en cada uno de estos procesos. Sin embargo, los invitamos a leer nuestro trabajo en extenso, en el cual podrán encontrar esta información. Brevemente caracterizaremos algunos de estos hallazgos, como es el caso del Templo Mayor en la época prehispánica de México, con estos grandes complejos sociopolíticos como el Templo Mayor, el Tecpan, diversos adoratorios periféricos al Templo Mayor, en el cual pues se cumplían funciones de adoración, funciones rituales, religiosas, pero también de control político y a la vez de una conjunción cultural, la construcción identitaria de lo que era el pueblo mexica. Por su parte, en la época virreinal, caracterizamos brevemente lo que es la Catedral Metropolitana de la Asunción de María en la Ciudad de México, la cual pues se erige como una de las primeras joyas religiosas católicas en Latinoamérica. Este templo tiene una gran connotación espiritual, una gran connotación religiosa, pero también en su momento fungió como un aspecto de control político con respecto a lo que era la supervivencia de los pueblos prehispánicos y cómo se interpretaba este sentido de poderío económico y social que ostentaba la iglesia sobre la sociedad de la época. Y finalmente, en la época contemporánea presentamos el edificio de la Suprema Corte de la Justicia de la Ciudad de México, el cual comenzó su construcción en 1936 con el presidente Lázaro Cárdenas y pues que ha tenido una función de control político y social desde ese entonces. Incluso en esta imagen podemos apreciar cómo se rinde tributo al descubrimiento del símbolo que consideraron las tribus nahuas como la señal para fundar México Tenochtitlán y cómo es que se comienza a realizar este amalgamiento cultural en lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, particularmente en la Plaza de la Constitución, lo que nos lleva a la construcción propiamente del contexto y del concepto del complejo urbano tricultural como un espacio en el cual existe convergencia de distintas épocas de la historia, particularmente de México, y en el cual su sentido de apropiación nos lleva a poder caracterizarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque contamos con algunos elementos como lo es el uso habitacional, el uso comercial, el uso religioso, el uso cultural, el uso económico, toda esta multidimensionalidad que en un momento más abordaremos. Sin embargo, la discusión se centra en la concepción del concepto del complejo urbano tricultural al nivel que sería el paisaje urbano histórico, el nombramiento que tiene el Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a la relevancia que tiene en distintas disciplinas y en distintos aspectos de relevancia para la sociedad contemporánea en México. En esta diapositiva caracterizamos la multidimensionalidad apropiativa e interpretativa que se tiene en el lugar o en el escenario, como lo queramos llamar, los actores, todas las personas que circulan o que tienen cierto grado de apropiación por medio de las reglas de este espacio y el contexto variado que se puede interpretar en el mismo. Lo mismo podemos tener una persona que cohabita a 2 cuadras del edificio de la Suprema Corte de Justicia, al turista que es la primera vez que visita la Ciudad de México y proviene de Europa, lo mismo la persona que es turista dentro de su propia ciudad, cada una tiene una forma distinta de apropiación y apreciación del espacio, logrando una reconfiguración como tal de este complejo urbano tricultural, de este patrimonio cultural de la humanidad y de este paisaje urbano histórico. A manera
De conclusión, presentamos este esquema en el cual pues vamos de la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México a la construcción conceptual de lo que es el complejo urbano tricultural como un espacio con multidimensionalidad apropiativa e interpretativa y que nos lleva a la configuración de un simbolismo de alta significación en el imaginario colectivo nacional. Mencionábamos la imagen del inicio. Esta es una imagen tomada recientemente en la cual pues se llevó a cabo una celebración relacionada con la conmemoración de un personaje histórico en la Ciudad de México, con respecto a la construcción de esta similitud de una pirámide. También tenemos la perspectiva comercial con un bazar que se instaló en ese momento y de fondo la Catedral Metropolitana como un símbolo religioso de la ciudad por excelencia. Y finalmente, en la parte de abajo tenemos la apropiación del espacio social como un lugar de manifestación y de expresión popular. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios y preguntas en el espacio correspondiente. Muchas gracias.